Hoy vamos a hacer una infusión que tiene grandes beneficios para la salud. Qué lindo día para estar en la huerta y también para hacer una deliciosa infusión que está cargada de beneficios para la salud. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del paico, también conocido como epazote. Ahora voy a cosechar algunas hojas. Las voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá ya tenemos las hojas del paico o epazote. Para el que no conoce esta fantástica hierba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. No se lo pierdan. Primero voy a hacer la infusión y luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La proporción es la siguiente: 4 hojas de paico o epazote para una taza de 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a la cocina. En la cocina colocamos en un recipiente agua suficiente como para una buena taza de té. Ahora prendemos el fuego y dejamos hasta que el agua llegue a punto hervor. Cuando el agua entre en punto hervor, bajamos el fuego al mínimo y colocamos las 4 hojitas de paico o epazote. Dejamos cocinando durante 3 minutos. Pasados 3 minutos, ahora apagamos el fuego y dejamos reposar durante 3 minutos más. Ahora colamos y servimos. Una vez servida la infusión, ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Esta infusión es rica en antioxidantes, como vitaminas A, B y C. También contiene ácido fólico y minerales. Calma las afecciones respiratorias y ayuda a respirar mejor. También reduce las crisis de asma y ayuda con la bronquitis, neumonía o catarros. Es un buen desparasitante, ya que elimina gusanos y protozoos. Es buena contra infecciones bacterianas y fúngicas. Mejora la función digestiva e intestinal, ya que ayuda en caso de indigestión o flatulencia. Ayuda a preservar la salud ósea, especialmente en la vejez. Disminuye los riesgos de padecer arteriosclerosis o accidentes cardiovasculares. Por su alto contenido de vitaminas A, B y C, es bueno para la piel y el pelo. Las contraindicaciones que posee son no utilizar durante el embarazo y lactancia y tampoco en tratamientos prolongados. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy lindos los beneficios para la salud de parte de esta infusión. Ahora solo resta lo más lindo, así que voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar la infusión.
Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una infusión cargada de beneficios para la salud. La infusión de paico o epazote. Ya acá estoy bien preparado y voy a pasar a probar esta infusión para luego contarles. Bueno, a probar se ha dicho, vamos. Muy bueno. Voy a probar un poquito más, así luego también les describo el sabor de esta infusión. Bueno, vamos. Aquel que ha probado esta infusión ya sabe de qué se trata el sabor, pero para aquella persona que nunca ha probado la infusión de paico o epazote, les cuento que se parece a una mezcla entre menta y burrito o burro. Para aquel que no conoce esta fantástica hierba llamada paico o epazote, al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Acá donde vivo, Mar del Plata, Argentina, al paico o epazote no se lo conoce popularmente. Si bien me encuentro con personas que lo conocen, no son muchas, pero hay otras regiones de la Argentina donde se lo conoce y bastante, sobre todo en Córdoba. En Córdoba lo conocen como paico y lo utilizan mucho. Luego, en regiones de Argentina, cerca de los Andes, también es bastante conocido. Es conocido y muy utilizado en países vecinos que recorren los Andes, por ejemplo, en el centro y norte de Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y Colombia. En la mayoría de esas regiones, a esta hierba se la conoce como paico. Luego, si hay un país en donde se la conoce mucho y se la utiliza mucho, es en México. Ahí la llaman epazote. Mi experiencia personal con esta hierba es fantástica. La utilizo en un montón de preparados. Ahora les cuento algunos de ellos. Me gustan utilizar las hojas del paico o epazote secas para hacer infusiones, en una rica infusión como la que acabo de hacer, y también para utilizar en el mate. Para el que no conoce el mate, de qué se trata esa infusión, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata el mate. A las hojas frescas las uso en infusiones y también para darle muy buen sabor a muy variadas recetas. Y en las recetas a las hojas las suelo utilizar tanto crudas como cocidas. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar esta deliciosa infusión que tiene un montón de beneficios para la salud. Acuérdense de esta hierba que es increíble, llamada paico o epazote según la región. Algo muy importante acerca del paico o epazote es la función que tiene en una huerta, ya que es un muy buen repelente. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero solamente por ahora. No se pierdan los 4 videos recomendados que les voy a dejar ahora al finalizar este. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Les pido además que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.